Buen día, estimado tutor. Mi nombre es Lorena Cifuente. Voy a explicar los ejercicios de la actividad número 1. Según lo solicitado, pues acá como vemos está la portada del trabajo. En el desarrollo del trabajo se busca llevar a cabo una serie de ejercicios donde tomamos en cuenta los conocimientos de la física, como el movimiento indimensional, que es aquel que está móvil y está obligado a desplazarse siendo una línea determinada, y la magnitud física, la propiedad mediable de un sistema físico, es decir, a la que se pueden asignar distintos valores como el resultado de la mediación o la relación de las medidas con el desarrollo de los ejercicios planteados. Se puede llegar a entender sobre la asignatura cómo se comportan los cuerpos y los espacios. Pues en esta actividad yo escogí el estudiante 2, pues yo hice nuevamente el proceso, lo hice según las correcciones que la retroalimentación dada en el trabajo, en el primer trabajo. El primer ejercicio dice que una partícula se mueve unidireccionalmente de tal manera que la posición varía con respecto al tiempo según la ecuación del movimiento, que es x sub t, que es igual a 3,40 por t a la 2 menos 7,x, donde x está medido en metros y el tiempo en t, y el tiempo en t en segundos. Y nos hacen 4 preguntas. Que haya la velocidad media con los siguientes intervalos. O sea, nos hacen una sola pregunta, pero nos ponen unos datos. Entre 2 y 3 segundos, B entre 2 y 2.10 segundos, entre 2 y 2.2 segundos, y hallar la velocidad instantánea en segundos. Acá nos dice que presente en los 3 espacios inferiores las temáticas y las definiciones y los conceptos con su respectiva definición, utilizando el desarrollo de los ejercicios. El movimiento unidimensional. El movimiento unidimensional pues es aquel móvil que está obligado a desplazarse siguiendo una línea determinada. El movimiento horizontal es aquel móvil que se desplaza en una línea recta en sentido horizontal a lo largo del eje. Y el movimiento vertical es aquel móvil que desplaza en línea de la recta en sentido vertical a lo largo del eje. Para resolver este problema se tiene la ecuación para la posición de la práctica respecto al tiempo siguiente. Entonces pues tomamos la siguiente ecuación, que es x, que es el tiempo, es igual a 3,40 sobre 40t sobre 2 menos 740. Estos fueron uno de los datos que teníamos. Entonces, ¿qué fueron estos? Los que vemos acá. La primera nos dice que en este caso la ecuación pues la vamos a realizar de la siguiente forma. Pues yo la realicé basándome como tal en este tipo de ecuación, que es la bm sobre x a la 2 menos x a la 1 sobre t a la 2 menos t a la 1. En los datos siguientes vemos que t1 pues es 2.0 segundos y t2 es igual a 3.0 segundos. Sustituimos realizando la siguiente ecuación que vemos acá, realizando el paso a paso, y finalmente pues realizamos todo el proceso y obtuvimos este resultado. Apliqué el mismo procedimiento para la pregunta B o para la opción B, realicé la misma ecuación, realicé el mismo procedimiento y hallé la velocidad instantánea a los 2.5 segundos. Entonces realizamos todo el proceso, como vemos acá, de la 6 hice exactamente lo mismo. Entonces pues yo como tal encontré que el presente es el espacio inferior, pues acá decíamos que la fuerza resultante la de varias fuerzas que se calculan descomprimiendo cada una de las fuerzas en los ejes X y Y, para luego calcular la sumatoria de las fuerzas de X y en Y, obteniendo FRX y FRY, y se aplica el teorema de Pitágoras. Este fue el resultado de la primera pregunta de la A, que fue menos 17 milésimas de segundo, la B fue 13.94, la C fue 13 y la D al final 15.5.
En el ejercicio número 2, pues nos dice que 3 motores se encuentran atados a un árbol extraterrestre, cada uno ejerciendo una fuerza sobre el árbol de la magnitud, de dirección y el sentido de cada una de las fuerzas ejercidas, y se describe a continuación. Entonces estos son los datos que nos dan, que son 103 hacia el norte, 94,0 y 37, grados al noroeste, y pues el siguiente. Con base a esta información nos piden lo siguiente: la magnitud de la fuerza resultante de aplicar simultáneamente las tres fuerzas, la dirección de la fuerza resultante al aplicar simultáneamente las tres fuerzas, y representar en un solo plano cartesiano las tres fuerzas aplicadas simultáneamente y la fuerza resultante. Entonces, pues acá lo mismo que en el ejercicio anterior, expliqué qué es la magnitud física, la dirección física, la dirección de las sumas de impotencia, para la física una de las fuerzas. Se realizó este procedimiento. Empezamos a desarrollar pues que cuál era la magnitud, y empezamos a realizar la ecuación que vemos acá. Esta ecuación donde nos dice 103n hacia el norte, que es como tal F igual a 103jn. Realicé como tal, acá teníamos los otros datos que eran los grados al noroeste. Procedimos a realizar la ecuación que tenemos acá con coseno y seno, nuevamente F2, y fuimos realizando como tal todo el procedimiento. Hicimos toda la ecuación que vemos acá más explicada. Para la magnitud realizamos acá el siguiente procedimiento, dándonos como resultado pues 102.n, y decimos que la dirección de la fuerza resultante de aplicar simultáneamente las tres fuerzas es la dirección noroeste, debido a ambas coordenadas rectangulares son positivas, y pues la representación del plano cartesiano, que eso fue lo que yo realicé. En el siguiente ejercicio, que nos decía que el movimiento, que trataba de movimientos bidimensionales, dice que el movimiento circular uniforme se caracteriza por la magnitud de la velocidad que pertenece constante al tiempo y al tiempo. En un laboratorio de mecánica, un objeto simula de manera casi perfecta este tipo de movimientos en el objeto recorrido, en este caso 338 grados, y su radio de giro, que es de 338 metros. Esta información se debe encontrar. Entonces, a realizar el movimiento expresado en radianes, el periodo de movimiento del objeto, si el recorrido se encontraba en la parte A, lo hizo en 1.10 segundos. C, la magnitud de la velocidad angular, de la frecuencia del movimiento del objeto, y E, la velocidad lineal y la tangencia del objeto. Acá nuevamente nos pide explicar definiciones y conceptos a la temática. Entonces acá se explicó el movimiento circular uniforme, los radianes y la velocidad lineal y la velocidad de tangencia. Realicé el desarrollo del ejercicio. Entonces acá explicamos el paso a paso. El movimiento circular se realiza como tal el procedimiento. El recorrido móvil expresado en radianes, acá como lo observamos, queda en 5.89 radianes. El periodo de movimiento del objeto, si el recorrido encontrado en la parte A lo hizo en 1.5 segundos, entonces en radianes queda en 5.35 radianes por segundo. La magnitud de la velocidad angular del objeto, la aceleración lineal. Entonces acá está la ecuación con la que se realiza el procedimiento. Acá realizamos dicho procedimiento y nos da que es 1808,3 milésimas de segundo sobre 2. La frecuencia del movimiento en objeto, como lo observamos acá, que fue la ecuación, la velocidad lineal tangente y el objeto. Entonces acá pues realizamos todo el proceso. La respuesta fue 5.89 radianes, 5.35 de la C, de la B, perdón, de la C es 1808, de la D 0,90 MHz, de la B fue B sobre 1.99 milésimas sobre segundos, si no me falla como tal la cabeza.
acá como tal, esta fue la siguiente, la edición de medición sistemática. Pues este era como tal el enunciado sobre el ejercicio colaborativo. Nuevamente pues nos decía que verificáramos el lanzamiento, la altura de la bola y todo. Entonces realizamos las definiciones respectivas. De la pregunta aquí dice que el lanzamiento realizado, pues para poder entender cuál es la que nos pide, nos dice que Tom Brady es un jugador profesional estadounidense de fútbol americano y en el partido definitivo hace un disparo desde una distancia de 38,7 metros en la zona del gol y la mitad de los espectadores espera que la bola supere la barra transversal del gol post, que está ubicado a 3,2 metros de alto del suelo. Cuando esta patea, la bola deja el suelo con una rapidez de 24, milésimas de segundo en un ángulo de 51, grados respecto al horizontal. Con base en lo anterior de la información, nos dice que el lanzamiento realizado para alcanzar supera la barrera horizontal del post, el cual es diferencia una altura alcanzada en la bola por encima o por debajo del horizontal. La bola se aproxima a la barra horizontal mientras aún se eleva o mientras se va de caída. Pues acá tenemos las definiciones, como dije anteriormente. De la A realizamos este procedimiento donde nos dice que alcanza la barrera horizontal hacia 1 metro. En la B nos dice cuál es la diferencia de la altura alcanzada. Pues realizamos el procedimiento, realizamos como tal el proceso que observamos acá, que es el procedimiento correspondiente, donde nos dice que la altura es de 1,97 metros. La altura está por debajo de la barra horizontal y la bola se aproxima a la horizontal mientras aún se eleva y mientras va en caída. Listo, entonces pues esta como tal se logra determinar pues los niveles de factores que competen y analizar todo el procedimiento. Entonces pues esta fue mi explicación, espero que sea de gran ayuda para la presentación de la unidad de teoremas de conservación. Gracias.